Hoy es 27 de mayo del 2012. Amado Padre, venimos para orar el día hoy que se mandó que guardáramos el domingo, para que nos esté enseñando más de su palabra, que podamos seguir aprendiendo sobre esta epístola que escribió el hermano Pablo, y que podamos ser edificados, ¿no?, por la cual estamos aprendiendo cada vez más y más. Sean edificados yo también que ven el video, y señora que escuche también, que está siempre acá acompañándome, ¿no? Le pido por este barrio. Así que, bueno, vamos a empezar entonces cambiando unos signos, y es el 112, que dice para salvarnos. Para salvarnos, su vida en Dios. Para salvarnos, sufrió y murió. A un mundo perdido, su vida ofrendó. Para mostrarnos su amor. Para salvarnos, su vida en Dios. Para salvarnos, sufrió y murió. A un mundo perdido, su vida ofrendó. Para mostrarnos su amor. Ahora vamos a hacer Cristo te adoramos, 113. Cristo te adoramos. Y te amamos por siempre. Cristo te adoramos. Y te amamos por siempre. Confío yo en Cristo, 114. Confío yo en Cristo, que en la cruz murió, y por su muerte hizo gloria yo. Con sangre tan valiosa, mis culpas lavaré. La eterno con Dios, el santo Emmanuel. Bueno. Entonces, ¿sabes? Ayer habíamos terminado Romanos 7, versículo 7. Y estábamos viendo el propósito de la ley. Entonces vimos el día de ayer que el propósito de la ley era mostrar nuestra condición pecaminosa que hay dentro de nosotros,
Dios, como decía, habíamos visto en Romanos 5, antes en Romanos 3, 19 y 20, que Dios era todo bajo pecado, ¿no? Y la ley nos mostraba esta condición que nosotros no podemos cumplirla, ¿no? Ya demanda algo y nosotros estamos, no porque sea mala, sino que nuestra carne nos muestra que no podemos, solamente nos muestra el camino, como dice Gálatas, que es un ayo, o sea, maestro para conducirnos a Cristo, ¿no? Para prepararnos. O sea, la ley estaba hecha para preparar que iba a venir el Mesías, ¿no? Y es para conducirnos solamente a él. Y también, o sea, por supuesto, sabemos que revela que la ley es santa, justa y perfecta, ¿no? Bueno, o sea, porque es el legislador, aquel que la dio, es Dios mismo, ¿no? O sea, muestra eso. Así que estábamos viendo eso. Ahora vamos a leer el versículo 8, si vos querés leer el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo un mito de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno. Vamos a tratar de explicar un poco sencillo esto, porque acá se empieza a complicar un poco. ¿No? Sí, Romanos 7 es bastante complicado, pero acá con este más el pecado tomando ocasión y el mandamiento, o sea, por el mandamiento, vamos a tratar de explicar un poco eso, tomando ocasión por el mandamiento. Entonces ya vimos que la ley no es pecado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El pecado se aprovecha de la ley. Ya sabemos por qué quiere decir eso. ¿Sí te acordás? Aprovecharse, bueno, ahora lo vamos a ver bien. Pero sabiendo que nosotros no podemos cumplir eso, entonces él se aprovecha de eso. O sea, porque la ley siempre sigue siendo la ley. Nos demanda algo y ya lo vimos, no podemos, en la carne. Y yo no puede ser en la carne. No tiene fuerza, es un flacucho. Necesita un poder más fuerte. Más adelante vamos a ver que tiene que venir otra ley del mismo legislador para poder... No me quise ir al libro de Esther porque tenía que explicar un par de cosas, pero cuando llego a Romanos 8 capaz que me tome el tiempito de estudiarlo y explicarlo bien. No era como una cosa, o sea, cuando libro de Esther vamos a ver que cuando ciertos personajes, después lo voy a explicar bien, saca una ley para que los contra los pobres judíos, que entonces después tenía que venir la misma ley del mismo rey para que poderlo librar a ellos. Bueno, vamos a ver un poco de eso, o sea, de cómo son librados, o sea, aquel que dio la misma ley, pues otra misma ley y los libra. No es lo mismo sucede con Dios, o sea, él da la ley, pero viene después la ley del Espíritu la que nos libra a nosotros de la maldición de la ley, que él mismo había dado. Eso después voy a explicar un poquito más en Romanos, cuando tengamos que ver eso, ¿no? Pero ahora estamos viendo que no podemos. Esta es lo que nos toca explicar ahora, que no se puede. Entonces el pecado toma ocasión. Esta palabra de ocasión, del vocablo griego, es aformen. Eso significa un punto de partida. Esto lo he aplicado entre todo el sermón y voy a tratar de explicarlo siempre lo mismo. No es que ya lo explico ahora que no me va a quedar. Lo voy a explicar tantas veces que por ahí va a terminar quedando por lo menos algo. Entonces significa un punto de partida, una base de operaciones, entonces, ¿qué es esto? Es un pretexto, o sea, para emprender una acción. Entonces, yo me voy a quedar más con esta parte, que es una base de operaciones. Yo sé que siempre Pablo usaba estas terminologías militares, ¿viste? Así, de las armas, operaciones, soldados, el que batalla, y siempre estaba con eso, no estaba alrededor aparte, en esta época estaba mucho de los romanos, entonces se usaba mucho de eso así, ¿no? Entonces, eso después lo vamos a ir explicando un poquito más. Ahora lo toco por así por arriba, pero después voy a volver un poquito más sobre esto. Lo que el pecado, esto es importante que quede en nuestra mente, que el pecado toma esto a la ley como base, se aprovecha de la ley, toma como una base de operaciones, ¿no? Entonces, el 8 dice, y el pecado aprovechando la ocasión, poner el mandamiento produjo a mí. Bueno, produjo. Esta palabra, que estamos en el 8. Yo voy explicando palabra por palabra un poquito, después lo uno todo y trato de explicarlo todo para que se pueda entender. Esta parte, la primera parte dice aprovechando la ocasión, o sea, aprovechó la ocasión mismo que, entonces el pecado toma la ley como una base de operaciones para que esto se explica para que se entienda. Pues, ¿no codiciarás? Bueno, entonces la ley de eso se aprovecha, de eso entra y empieza a ver qué operación que puedo hacer y empieza a tramar cosas para que codicie.
Entonces aprovecha de ese mandamiento sabiendo que la carne no puede, no se puede. O sea, no olvidemos que el pecado está ahí, ¿eh? Muchos piensan que es solamente algo, o sea, que está ahí, pero si hace que se produce, engaña, y muchos creen que como que no, como que solamente algo, o sea, que por ahí no podemos cumplir, y no le dan importancia a aquel mal. O sea, ese mal ha sido introducido dentro, ¿no? El pecado está ahí. Ahora no tiene dominio de antes ni cristiano, pero está, o sea, ahí. Entonces produjo, eso es katei gasato, o el ahorita indicativo de kater gatsumai, que quiere decir conseguir, obtener, producir, generar. Ahí está, ahora vamos a explicar un poco. Entonces, ¿cómo lo diríamos? A ver si lo puedo pasar al castellano, así yo también lo entiendo. Sería algo así. Y el pecado, aprovechando la ocasión, o sea, el pecado, sería algo así. El pecado aprovechando, estoy leyendo el 8, y el pecado, o sea, esto lo estoy, ¿cómo se diría? Lo estoy, ¿cómo? Sí, no, pero lo estoy queriendo, cuando se dice, lo quiero leer que se entienda, bueno, figurarizar, no sé, bueno, a ver si se me fue pero lo estoy tratando de explicarlo para que se pueda ver. El pecado, aprovechando la ocasión, lo quería figurarizar, no, se dice, tiene un nombre, bueno. Parafrasear, se dice, ahí está. No cambiando lo que dice Pablo, pero para que se pueda entender en un lenguaje de ahora. Y el pecado aprovechando la ocasión, o sea, sería, y el pecado aprovechando, el pecado hace una base de operaciones donde crear cosas para que la persona peque, cómo hacer para que el pecado, o sea, la ley, o sea, infligir la ley para que atacar al alma. Acuérdate que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado se aprovecha, está en la codicia de él, entonces busca cosas para que codicie, para que eso ataque al espíritu. Hay una guerra, siempre digo yo, pensé que las personas no le dan importancia. Y la Biblia, no digo yo, la Biblia lo habla, ¿eh? La Biblia dice que él está continuamente queriendo hacer cosas, que mienta, que codicie, que mire, todas esas cosas. Y él estaría queriendo atacar, tira su bomba ahí. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Bush ya lo describía, me parece, en un libro que yo no tengo, que se llamaba La Guerra Santa, me parece, donde explicaba eso, ¿no? Y otras más. Tenés a John Owen, que habla muchas de esas cosas, bueno. Pero siempre hubo predicadores que hablaban de esto. Por eso la ocasión, por medio del mandamiento, produjo, ahí está, el mito de la clase de codicia. Claro, sería así, se aprovecha. Entonces, ¿de qué dice la ley? Ah, muy bien. Entonces, él utiliza eso como base de operaciones para crear cosas, a base de lo que la ley dice que no haga. Porque él quiere que la persona infrinja y viole los mandamientos de Dios. De eso se trata. Y entonces, busca y crea cosas aparte de la ley. Y pasa que muchos me preguntan, ¿conoces la ley de Dios? Sí, pero la ley yo Cristo me salvó, que ya está... Sí, y capaz que te define mejor que yo. Y que un teólogo, qué justificación, qué regeneración, sí, un poquito si querés. Y sabe todo sobre teología, sistemática, pero por ahí no entienden bien de verdad lo que sucede en el plano espiritual. No está mal saber la palabra, gracias. El problema cuando no lo entiende, en el sentido por lo menos que puede entender lo básico, que el pecado está ahí, que el pecado está ahí y el pecado está atacando. ¿El tiempo cómo va? Ya tengo tiempo, 15 minutos. Entonces, eso es lo que hace el pecado, ¿no? Produjo, ¿qué hace? Consigue, obtiene, produce, genera. Entonces la ley pone en actividad la naturaleza pecaminosa. La ley lo que hace es eso, pone en actividad esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la ley demanda algo y sabe que la carne no puede. Pero la ley solamente es santa y demanda algo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros va a actuar contrariamente ¿a qué? A la voluntad de Dios, porque la naturaleza pecaminosa no va a poder cumplir eso. ¿Por qué?
Porque el pecado, o el mal, habita dentro. Entonces no puede hacerlo. Y ahí es que la persona cuando más se esfuerza, nunca vos te metiste no, mejor que te hagas meter, digo. Hay una parte que se llama, no me acuerdo si se llama arena movediza. Y cuando vos te metés, no sé de dónde sale tanto ejemplo, porque yo ni siquiera lo preparo, de verdad que no lo preparo. O sea, a veces cuando estás arriba, a veces me van a enseñar, ayúdenme porque yo no sé ni qué quería decir. O sea, de verdad. Pero me vino a la mente algo así. Como la arena movediza, yo sé que una vez se meten y si vos te quedás quieto, totalmente sobrevivís. ¿No viste esa película? Pero si vos empezás a moverte y luchás por salir y querés hacer cosas, ¿viste? Dicen que te chupa. Así dicen, pero yo creo que es algo así. Cuando más te esforzás por hacer la ley, por cumplir la ley en la carne, más te va a llevar a morirte. Porque no podés. Más esfuerzo en la carne no podés, porque Romano 8:7 dice que la carne no puede agradar a Dios. Entonces cuando más te moves, más te va a llevar a que te mueras, a mover a querer hacer esfuerzos. Porque no se puede en la carne. Entonces va a suceder eso, ¿no? A ver qué más dice. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, o sea, mandamientos ya sabemos, ¿no? Son los 10 mandamientos, produjo en mí toda clase de codicia. Siempre que dice toda clase de codicia, después lo vamos a ver eso un poco, toda clase de codicia. Un montón. Toda clase de codicia. Porque sin la ley, esto vamos a ver ahora, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, esta parte, yo te voy a confesar hace un año, o sea, fíjate que Romano yo no era ahora, ya llevo, no diría hace un año o algo así, decía un poco más diría, estudiándolo, y más diría, de que vengo estudiándolo más, porque salía un par de años que yo lo estudiaba con varios libros, y después estudiaba con muchas cosas, y siempre esta fue la parte que me mataba. No me entendía, de verdad. Ahora le expliqué capaz que tan sencillo, capaz que porque yo digo, por ahí me lo explica de una forma y no se entiende, pero fíjate lo que decía esto, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y cómo explico esto yo? Porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, lo que yo voy a explicar es que sin la ley el pecado está muerto. Pero no me cierra. ¿Por qué no me cierra? Me decía yo, porque no, sin la ley el pecado a mí no está muerto. Entonces, es imposible, porque si la ley está, el pecado siempre estaba ahí. ¿Cómo dice que sin la ley el pecado está muerto? A ver. Muy bien. ¿Cómo dibujo eso? Muy bien. ¿Y dónde sacó eso? Un 10, Inés. ¿Sabés que a mí me llevó un montón de tiempo entenderlo? Eso es lo que dijiste vos, claro, al entendimiento de uno. Yo diría, como dijo el Señor Jesucristo a Pablo, esta es la revelación que ha sido dada del cielo, porque cuando dice, ¿quién soy yo? Y tú dices el Mesías, ¿no? Que está esperando, o sea, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa? A Pedro, y Pedro, ¿eh? A Pedro, perdón, me equivoqué, a Pablo. A Pedro, y Cristo le dijo que le iba a revelar. Muy bien, pero sabes que no todos no saben eso, ¿no? Es así, a la mente, al conocimiento. La persona está muerta porque la persona no tiene un conocimiento. Entonces no sabe. Es solamente cuando la ley viene, le revela, entonces se despierta, la persona toma noción que hay pecado. Porque para salir de la vida normal, engañar, robar, mentir, es algo... pero cuando la ley te dice está mal eso, entonces toma conocimiento de la conciencia, como vos dijiste, Carlos, y el pecado se despierta. Y yo me descubrí, estaba tranquilo. ¿Por qué me descubrieron? Porque yo vivía tranquilo ahí, estaba durmiendo, estaba muerto latente en mi vida, así nadie me molesta. Pero vino la ley, señaló eso que está mal, y entonces se despertó. Bueno, entonces vamos a ver que empieza una guerra ya, porque el cristiano toma conciencia, y ahí empieza lo que vemos que creo que pasamos todos. ¿Sí? En esto concuerda la mayoría de los comentaristas y teólogos, que empieza algo que podemos discernir si somos cristianos o no. Empieza una guerra. Porque el cristiano va a querer agradar a Dios, pero lamentablemente en esa guerra siempre se empieza con el pecado lo engaña. O sea, la persona es regenerada, esto nos pasa a todos, La persona es regenerada, o sea, uno nace de nuevo, para que se entienda, de la vida espiritual,
¿Y qué pasa? Empieza a querer agradar a Dios, pero como se da cuenta automáticamente el pecado, ¿qué está pasando todo? A ver si lo identificamos con esto. El pecado toma, veo que nace de nuevo, que toma vida, automáticamente el pecado, sabiendo que antes que él crezca espiritualmente, porque ya es recién un bebé, porque dice que recién lo engendra, viene el espíritu, engendra, viene a vivir a él, tiene que empezar a crecer, pero mientras ese tiempo que no está gateando, porque empieza a estudiar la palabra, empieza a conocer recién, entonces se empieza a aprovechar él, antes que él se haga maduro espiritualmente y crezca, porque ya dice, después no va a hablar como un niño, ni se va a tratar como un niño, va a llegar un momento que va a ser ya un hombre espiritual, una mujer espiritual, y va a poder hablar las cosas. Entonces en ese momento se aprovecha y lo engaña, haciéndole que guarde las cosas, queriendo que guarde las cosas de Dios en la carne. Y por eso pasamos todos. Porque él siempre hace lo mismo, creo que hace lo mismo, porque antes que crezca lo engaña, y el cristiano siempre, aunque ha sido regenerado, él va a querer guardar las cosas de Dios, pero en la carne, hasta cuando llegue, o alguien le diga, o lea, se encuentre con ¿qué? Con Romanos 7. Cuando te encontrás con Romanos 7, te vas a dar cuenta que no. Y ahí es donde muchos ahí cambian en el grupo y saben que solamente Romanos 8 por medio del Espíritu de Dios pueden hacerlo, ¿no? Pero él, mientras se va a hacer. Entonces estaba muerto, quiere decir como vos. Sin la ley, el conocimiento del pecado no existe, no está muerto, ¿no? Entonces vemos que aparte de la ley, este pecado está inactivo. Voy a explicar esto ya lo expliqué, pero le voy a tratar de explicar un poquitito más. A ver el tiempito, ¿cómo andamos? Sí. Acá, vuelvo de nuevo a lo que dije que iba a decir al principio. Donde hizo acá, esto ya sabemos, ¿no? Porque la persona no tiene conocimiento, sabemos por qué. Porque ya después lo voy a explicar en 2 Corintios 4:4 que Satanás se pone entendimiento. Por eso que la persona no entiende, o sea, está ahí cegada, ¿no? Pero bueno, donde dice ocasión, que ya lo vimos, ¿no? Esta parte. Ya expliqué que dice literalmente es base de operaciones. Yo noté una parte que me llama la atención, que lo que Pablo había escrito, la tesis de Pablo, que sería más o menos así. Pablo piensa, vamos a ver, en esto, o sea, hace un ejemplo, vamos a decir, trataría de explicar más o menos lo que pasó en el huerto de Edén. O sea, tomando el pecado que hubo de la Gordá, en Adán y Eva, dice, fíjate, entonces diría así, a ver cómo podríamos leerlo, en el 8, y el pecado creyendo la ocasión, por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Bueno, esto si lo queremos ver, lo podríamos ver bien para poder entenderlo de una forma ilustrativa, bien, lo podemos ver en Génesis. El pecado, la serpiente, tomando la ocasión, que Dios le dijo, no comas de ese fruto, se aprovecha del mandamiento que Dios dice, no comas de ese fruto, porque ese es el mandamiento. Entonces la serpiente, aprovechándose del mandamiento que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿qué sucede? Produce en Eva una codicia de querer comer eso, le empieza a tentar, está bueno eso, empieza a trabajar la mente, está bueno decirlo, probar, fíjate que esto te da conocimiento, porque Dios no quiere que sea como él, y produce una serie de codicia. Bueno, eso sería más o menos de Romanos 7:8, cuando lo que hizo la serpiente o el pecado no allá en el huerto de Edén. ¿Se puede entender, no? Bueno. Vamos a ver. Entonces, ya tienen algunas palabras que vamos anotando. Entonces, el pecado con el estímulo del mandamiento despierta toda cierta de codicia, ¿no? Se puede entender una vez más, esta explicación está buena. El pecado con el estímulo, o sea, el mandamiento, ¿por qué estímulo? Porque la ley dice no hagas. Entonces, con ese estímulo, con aquello que manda la ley, con eso mismo él genera algo, porque sabe que la carne no la va a poder satisfacer, ¿no? Esta parte de que genera o que activa, o sea, que tendría que la ley, en cierto modo, ejerce una influencia mala, pero no mala, una influencia que no es mala, produce una influencia hacia el pero no es porque ley, porque si vos te vas a Santiago, vas a encontrar que no es que Dios no hace que pequemos, sino la propia concupiscencia de Santiago. ¿Te acuerdas Santiago 1, 2 y 3, algo así? Dice que no, ¿qué diríamos a Dios? Entonces que no hace pecado, no, es nosotros. El pecado, por medio, o sea, habitando, o sea, adentro,
utiliza la tentación que puede estar afuera y hace que caigamos, por ejemplo, ¿te acuerdas Santiago explicaba algo así? Santiago dice que no es Dios. ¿Te acuerdas Santiago 1, 2 y 13 más o menos? Yo no me acuerdo si bien, yo a veces lo puedo leer rápido, pero me parece que Santiago no dice que le culpemos a Dios, sino que Santiago 1, 2 y 13 dice así. 13. Nadie que está siendo tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por la propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego la concupiscencia, después de concebir, engendra pecado, y el pecado, cuando se ha desarrollado, da luz a la muerte. Entonces somos nosotros mismos, por el menos mal que habita dentro de nosotros, empieza a querer utilizar, cuando nos ponemos mucho tiempo a algo, lamentablemente después todo esto. Pero ¿para dónde produce? Toda la batalla se produce en la mente. Siempre te decíamos antes la batalla por la mente. Tratando de tomar la mente, trata de tomar la voluntad, y bueno, después que se genera desde adentro, por eso siempre desde adentro del corazón salen los malos pensamientos, desde adentro salen las codicias, y después cuando se lleva afuera, el acto es algo que ya estuvo el pecado trabajando como vaso de operaciones adentro, o sea, utilizando, queriendo, por eso que se genera esa guerra, donde a veces el cristiano después, no es que pierda la batalla, pero él en un combate, cuando ve la película de Rocky Balboa, ve que recibe un montón de trompadas, pero en una pelea hay, o una batalla siempre hay ataque y pelea. Nosotros sabemos, como dice en un libro que dice William Henderson, Más que vencedores, vemos que ya sabemos que al final ya sabemos, ya está perdido, él ya perdió, somos más que vencedores, Romanos 8 en Cristo Jesús, pero mientras hay una batalla, tenemos que ponernos contentos que el fin ya sabemos cuál es, que hemos triunfado en Cristo, pero mientras hay guerra, ¿no? O sea, esa guerra, o sea, que quiere pelear y no quiere, sabiendo que está perdido, no quiere. Es como un gato que encierra un ratón y va a querer pelear igual. ¿Por qué? Sabiendo que está igual atrapado, quiere. El gato encerrado por un perro, va a querer pelear igual. Porque quiere igual, ¿no? Entonces toma ocasión. Yo noté un par de palabras de ocasión. Fíjate a ver si tengo en Gálatas 5.13, 1 de Pedro 2.16, no sé si los tengo anotados. Sí, Gálatas 5, me parece que en Gálatas 5.13. 5.13, no. Este es 1 de Pedro, ¿me podés leer Gálatas 5.13 a ver qué dice? Yo voy a leer 1 de Pedro 2.16. 5.3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Bueno, fíjate que dice también la palabra ocasión ahí, acá como Romanos 7.8. Acá ya no habla como cristiano, a los cristianos, ¿no? Que no usemos, o sea, que no usemos la libertad, es algo así como ocasión de caer para la carne. Ocasión, pero como hemos visto ocasión, yo tengo una parte que dice aforme, pero sí aforme, que es como, no utilicen la libertad como una base de operación, no utilicen esa libertad como para generar cosas malas. Eso sería más o menos una base de operaciones donde puedan estar libres, pero ahora como están libres digo, yo voy a pensar que la libertad, pero puedo hacer esto, puedo hacer aquello, entonces lo utilizo como una base de operaciones para crear, algo así dice. El otro apóstol, Pedro, en 1 Pedro 2.16, así, como libres, pero no como los que tienen la libertad como capa, para hacer lo malo, sino como esclavo de Dios, también, como para cubrirse, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Entonces el gitano no debe trabajar para el enemigo, para el pecado, a pesar de que él todavía está atacando, hay que resistirla, en cosas que antes no se la hacía. Solamente el cristiano puede resistirla, puede estar en contra, o sea, de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a morar. Si no, antes ni siquiera iba a combatir ni a pelear ni nada, porque no puede. Bueno, ahora voy a seguir explicando un poquito más, porque ya formamos una media hora que tenemos. Sigo explicando un poco más de esto de Romanos 7.8.